Bueno, pues bienvenidos amigos de Value School a la cita semanal que tenéis con las finanzas personales responsables y la inversión consciente. Esta semana hemos tenido un pequeño percance. Sabíais que teníamos a Unai Ansejo de Indexa el lunes, pero tuvo que cancelar por motivos de salud. Pero bueno, el programa del miércoles se respeta con Luis Torras, que se une desde la distancia, desde Barcelona. Esta es la maravilla del Zoom. Antes teníamos que cuadrar agendas para que la gente que estabais fuera pudierais pasar por Madrid y ahora todo es muchísimo más sencillo, tanto para los ponentes como para los amigos que se conectan, incluso de la República Dominicana, como tenemos alguno. Bueno, pues antes de presentarte, Luis, voy a hacer comentarios sobre los próximos eventos. Tenemos ya la programación del mes de febrero en la página web. Empezamos el día 3 con el profesor Carlos Rodríguez Brown, hablando de febrero es el mes del mercado en Value School. Hablaremos de la retórica y la publicidad antimercado, de lo cual el profesor sabe mucho. El día 8 presentaremos este libro de nuestro amigo y compañero de Value School, Martín Huete. Acaba de publicarse hace muy poquito, está recién sacado de la imprenta, Invertir como nunca te han contado, gracias a la editorial Deusto, que me ha cedido un ejemplar para preparar la entrevista. Martín ya ha puesto en redes sociales el enlace a la sesión y el libro está muy bien, cuenta la vida de Martín y luego pues estos mensajes de inversión en el mundo y compra el mundo y échate a dormir, poco más o menos como lo dice él, de los que Martín es tan famoso. He hablado con Martín esta mañana y vamos a plantearlo como enfocándonos en su vida, en las lecciones de vida, en una vida, unas peripecias muy personales y muy interesantes que describe en el libro y solo la última parte dedicándola a insistir, porque son conocidos, en los mensajes de inversión que Martín explica con ese estilo tan personal suyo. Eso será el día 8 del mes de febrero. Y hoy estamos con Luis Torras, a quien seguramente muchos conocéis porque es un amigo de la casa, de Value School. Tenemos alguna sesión suya que impartiste sobre macroeconomía y política monetaria en el Summer Summit, la escuela de verano del año pasado. Está registrada y guardada en Value Academy para los que queráis ir allí a verla. Todo el Summit, que son 40 horas de formación, están como curso gratuito con los MP3 de los audios de las clases, diapositivas, etc. Pues bueno, Luis es un amigo de la casa del que tenéis varios vídeos en el canal. Hoy vamos a hablar del hombre más rico de Babilonia, pero voy a presentarle porque se lo merece. Luis Torras es licenciado y máster en Administración y Dirección de Empresas por ESADE y máster por la School of Economics and Management de la Universidad de, perdona si no lo pronuncio bien, Tsinghua, en Beijing, lo que en mi época se llamaba Pekín. Más o menos lo he dicho bien. Igual de bien que yo. Sí, sí, igual de bien o igual de mal que yo. O sea que... Vale, pues Luis trabaja como analista financiero en Hesjuris para los fondos Koala Sika, Panda, Agriculture Water Fund y Japan Deep Value. Los fondos han sido además presentados tanto por Marc Garrigaset como por él en sendos vídeos aquí en Value School. Amigo Luis, bienvenido de nuevo en la distancia a Value School. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bien hallado, nada, y muy contento y como te decía, qué responsabilidad hablar de este casi incunable libro que hoy nos ocupa. Y nada, también con ganas de pasármelo bien contigo, que siempre que hacemos estos vídeos me lo acabo pasando muy bien, o sea que también con ganas de pasar un buen rato. La verdad es que sí. Es un libro, vamos a hablar un poquito de él, si te parece, para montar el contexto. Yo lo voy a presentar los ejemplares que tengo dos. Este es el The Richest Man in Babylon, que era el título del libro original, una edición de bolsillo que compré hace muchos años, del autor George S. Clason, creo que se pronunciará, Clason, se escribe en español, y esta es la última versión, fantástica en tapa dura y con sobrecubierta, que Ediciones Obelisco ha editado en español. Fijaos qué cosa más bonita. La edición de Obelisco es un español actual, mientras que el libro en inglés es un inglés antiguo, anticuado, no sé si diría yo como bíblico, poco más o menos, que bueno, puede ser un poquito difícil de leer, pero desde luego la edición en castellano de Obelisco está fantásticamente traducida y en un español muy actual. Bueno, pues son los dos ejemplares que yo tengo de este libro, Luis. ¿Cómo podemos marcar el contexto de en qué época se escribió? Porque evidentemente no es un libro que se haya escrito en Babilonia, es un libro actual del año 1920-24. Fue cuando se empezó a escribir, ¿verdad? Contanos un poquito la génesis de la obra, por favor. Mira, yo si os parece, bueno, primero como buen financiero haré un pequeño disclaimer a todo el mundo porque, oye, con esto de los libros siempre al final todo es un poco interpretativo, con lo cual algunas de las cosas que compartiremos hoy, tomároslo como mi exégesis personal y lectura muy personal que hago del libro,
que yo creo que el primer elemento que hay que destacar del libro, que como decía ahora Luis Alberto, son toda una serie de panfletos, entre comillas, que escribe Carlson a lo largo de los años 20, es que sobre todo es un libro sapiencial, ¿vale? Más que un libro de mercados, yo creo que es un libro casi, os diría, de filosofía, y que el tema, un poco, o el nudo que hila las parábolas en las que componen el libro, que luego entraremos, que la verdad, parte del éxito del libro yo creo que es, uno, dar en la clave de estas, digamos, de este saber universal que se va transmitiendo de padres a hijos y que se plasmó en un libro de una manera muy efectiva, pero es que aparte la manera de transmitirlo, de narrarlo, también es muy agradable, ¿no? Que es en forma de parábolas. Antes Luigi también decías esto, ¿no? De que es un estilo bíblico realmente, ¿no? Casi como si Jesús hubiera escrito un libro de finanzas, ¿vale? Sí, Entonces, sí, yo sí. creo que lo más interesante, aparte de que ahora saldrán muchos temas, ¿no? Pero yo siempre digo que el mayor crítico de un libro es el paso del tiempo, ¿no? Un poco aquello del efecto Lindy, ¿no? Entonces, yo creo que las páginas del hombre más rico de Babilonia, yo creo que se leen frescas con cada generación, y uno de los mensajes que te dicen es que a la hora de abordar la relación con el dinero, ya no digo con los mercados financieros, pero también con el dinero, es un aprendizaje que desgraciadamente no es lineal, no es acumulativo. Cada generación tiene que hacer un trabajo, ¿no? De ciertas cosas que, oye, hay que trabajarlas seguramente porque es un tipo de aprendizaje, el de tipo humanístico, que difícilmente se puede aprender si no es a través de la experiencia personal. Con lo cual, yo siempre lo digo, ¿no? Los físicos se transmiten el conocimiento de una generación a otra porque, oye, tienen fe en el trabajo del otro por un método científico y tal, y, oye, tú no tienes que hacer el experimento de la manzana, te crees las leyes de Newton y a partir de ahí construyes. En la ciencia económica y en las ciencias financieras o del mercado financiero, parece que con cada generación los inversores tengamos que tropezarnos con las mismas piedras, aprender las mismas lecciones y sacar los mismos aprendizajes, ¿no? Por eso yo creo la vigencia de este libro, su utilidad y la importancia de leerlo, la verdad. Que yo creo que es entre comillas, es un cornerstone para cualquier biblioteca financiera, sin duda. Y cuanto antes se lea, mejor. Por supuesto, el libro, según cuentan en Internet, ha vendido ya más de 2 millones de ejemplares, una burrada. Se sigue recomendando casi 100 años después de su primera publicación. Como tú bien decías, son panfletos, es decir, pequeños artículos que publicaba Clason, vamos a decirlo así, a la española. Se dice que entre los años 20 y 24, y se reunieron por primera vez en forma de libro en el 26, ¿de acuerdo? Es decir, los Roaring Twenties, los famosos y alocados años 20 de prosperidad, bueno, una época de borrachera, de opulencia quizás en Estados Unidos. ¿Y qué pasó poquito después? En el 29, la Gran Depresión. En el 26 se reunieron en libro por primera vez, y en el 30, un año después de la Gran Depresión, parece ser que el propio autor, Clason, hizo una edición en tapa dura e ilustrada del Richest Man in Babylon, que recogía todos los panfletos que él había distribuido a aseguradoras y a bancos. Con lo cual, un libro que vino muy bien en la época de bonanza y que vino, me parece, mucho mejor en la época de depresión, cuando la gente quizá buscaba eso. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo nos hemos equivocado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Y cómo podemos evitarlo? ¿Verdad, Luis? No, totalmente. A ver, al final, y no sé cómo ir ligando todos los mensajes que más o menos he ido entendiendo que son los principales, porque además he aprovechado la excusa de esta sesión para volverme a revisar el libro y volver a la misma idea que ya tenía, porque además yo creo que es una lectura que deja huella. Ya veréis, los que no hayáis leído el libro, yo me lo leí siendo muy joven y yo creo que por eso también me dejó huella. Y el mensaje que me quedó a mí es la importancia de ahorrar. Luego veremos que hay otros mensajes, ¿no? Pero siguiendo con los mensajes un poco ordenados, cuando os decía de que es un libro de filosofía, con muchos toques estoicos, porque elogia el ahorro, la disciplina, tiene este mensaje que luego se ha ido desarrollando, porque muchas de las ideas que hoy hablaremos, que si queréis luego cuando hayamos acabado este primer bloque así de fundamentos del libro, vamos a la sustancia de cuáles son las lecciones que da el libro, y todos son ideas muy simples que luego en los últimos años se han sofisticado más, pero el fundamento, la dinámica de la idea principal sigue siendo la misma, ¿no? Y hay un tema pues de esto, ¿no? De decirte que uno,
un mensaje muy potente, muy estoico, que es que la riqueza depende de uno mismo. O sea, no depende de la suerte. O sea, se aleja mucho de esa visión de aquello que dice Peter Lynch, de que una acción no es un billete de lotería, ¿no? Pues dicho de forma muy sencilla, casi estoica, Clayson recupera esta vieja idea del ahorro, del esfuerzo, de que crear riqueza solo tiene un camino, es decir, también es ese mensaje de evitar los shortcuts, ¿no? El mercado a veces, días como hoy, ¿no? Decíamos antes con Luigi que hoy es un buen día para hablar de este libro, ¿no? Porque ¿Por a qué? veces cuando hay subidas como hoy hemos visto como GameStop, que ahora lo he dejado de ver la pantalla 30 minutos, igual la realidad es otra, pero una compañía que ayer creo que subió un 80%, hoy volvía a subir más de un 100% en la apertura, ¿no? Este tipo de subidas, y quizás estás al paroxismo, pero muchas veces cuando la gente se aproxima a los mercados financieros, ve simplemente la volatilidad en el precio y muchas veces tiene una imagen ilusoria de que se puede ganar dinero fácil, ¿vale? Que es una de las grandes mentiras de los mercados financieros, ¿no? Pero se genera esa falsa ilusión. Entre otras cosas porque como todo el mundo solo explica las ganancias y a veces solo vemos en prensa pues estas... Entonces, Clayson tiene un mensaje muy potente de decir, oye, crear riqueza es posible, crear riqueza depende de nosotros, todo el mundo puede crear riqueza y esa riqueza pasa por el esfuerzo personal y la responsabilidad. Por eso decía que es un libro, evidentemente tiene toques de mercado sobre todo en la gestión del riesgo, que es una gestión del riesgo muy talebiana, ¿vale? Muy de evita pérdidas, ¿vale? Aquello como la norma, ¿sabéis la norma número 1 de Warren Buffett, ¿no? Para aproximarse a los mercados financieros, nunca pierdas dinero. Pues este es una de las ideas seminales que contiene el libro, ¿no? Avoid bad investments, que es una cosa que en las parábolas va saliendo como uno de los prerequisitos para construir riqueza, ¿vale? Entonces, lo que os decía, ¿no? Sobre todo es un libro de filosofía y luego la otra potente idea al margen de las típicas cosas que igual si ponéis el hombre más rico de Babilonia os saldrá un resumen en Google, ¿no? Pero yo creo que también en las líneas del hombre más rico de Babilonia subyace la potente idea de que el dinero no es un fin. Exacto, no es un fin, es un medio. Con lo cual, él habla mucho de la independencia financiera. O sea, el dinero como tal no es un objetivo per se, no es un fin, sino que es un medio para conseguir libertad, para tener seguridad, para poder cuidar de nuestra familia, para poder tener independencia, para poder escoger un trabajo y tener opcionalidad a la hora de gestionar nuestra carrera profesional, para no depender del Estado a nivel de nuestro bienestar personal y de la gente que queremos, para poder escoger, para poder emprender, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Y yo creo que ese también es un mensaje que a veces no se destaca mucho, pero es un mensaje muy importante también de filosofía del dinero, de cómo aproximarse al dinero, cómo tratarlo y la relación con el dinero que muchas veces, como con el alcohol, ¿no? Hay gente que tiene una relación tóxica con el alcohol, cuando a veces una copa de vino es fantástica. Pues con el dinero, que es muy jugoso, a veces también la gente tiene una relación tóxica con el dinero, porque os obsesiona o lo quiere ganar de manera muy rápida y fácil. Y yo creo que el hombre más rico de Babilonia es un buen antídoto para recordarnos y ubicar bien qué es el dinero, para qué sirve, cómo se gana y cuáles son, entre comillas, que luego lo hablaremos, esas rules universales que te ayudan a acumular riqueza, ¿no? Y a no perderla. Oye Luis, pero hablábamos de la suerte en España y tú lo sabes muy bien, la gente se deja verdaderas fortunas al cabo del año en quinielas, apuestas, loterías, es decir, tú y yo sabemos que si invirtiesen en fondos baratos, bajo coste, largo plazo, muy diversificados, ese mismo dinero tendrían un señor complemento de jubilación y no es así, parece que seguimos apostando por la suerte más que por el sudor de nuestra frente. Bueno, es que al final, y esto liga con otra idea, y vuelvo a mi disclaimer de que parte de esta charla contiene una parte de exégesis personal de lo que es el texto, ¿no? Pero introduzco otro elemento importantísimo que también, digamos, transpira en las páginas del libro, que es la importancia de tener una baja preferencia temporal, es decir, una orientación a muy largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, el mundo del dinero, o el mundo de la suerte, perdón,
si es tan adictiva o tan golosa, ¿qué te hace comprar un billete de lotería? Que la riqueza es inmediata, que es el camino corto, aunque sea una ilusión realmente de que es más fácil que te caiga un rayo encima que ganar la lotería, ¿no? Pero en cambio picas, ¿por qué? Porque la tentación de pensar, o sea, la sensación de bienestar que te provoca en el cerebro, la idea que te puedes enriquecer rápido, aunque sea falsa, como provoca tanto bienestar, la gente compra y la gente que gana dinero con la lotería, que sobre todo ya sabéis que es el Estado, utiliza la química del cerebro de las personas para incentivar esa compra, que es una compra absolutamente irracional desde cualquier punto de vista y que simplemente la hacemos porque durante las semanas que tenemos el billete de lotería se genera una endorfina en el cerebro positiva de decir me voy a enriquecer fácil, que es una de las cosas que, ¿sabes? Por eso también la gente se toma un donut de chocolate y estamos a veces con el azúcar y por eso la Coca-Cola está tan buena o tantas y tantas otras drogas, que al final el dinero puede ser un estimulante. Pero por eso es tan importante desarrollar hábitos que nos enseñen a tener una relación sana con el dinero, una relación positiva, desarrollando hábitos que nos permitan ahorrar a largo plazo y capitalizar este ahorro a lo largo de una trayectoria vital que se ha demostrado y que se muestra que tiene unos resultados y un intervalo de confianza muchísimo más elevado que no ir dando tumbos, comprando billetes y haciendo la quiniela todos los domingos. Oye, sobre la suerte, el autor también deja alguna frase como que la suerte favorece a quienes trabajan y persisten. Un mensaje muy, vamos a decir, muy protestante, esta ética fuerte del trabajo que vamos, permea todo el libro y que quizá está conectada con la realidad de que han sido grandes gurús de la motivación como Og Mandino, por ejemplo, como Brian Tracy, gente que ha recomendado hasta la saciedad este libro, esa ética del trabajo y que la suerte te pille en casa, pero trabajando. Total, total. A ver, yo me resisto, ¿eh? O sea, esto de la ética protestante, a mí Weber, que no es santo de mi devoción, otra cosa es que haya culturas o que dé la sensación de que países como el nuestro se han olvidado, pero la cultura del trabajo, si alguien se lee a los escolásticos españoles, salmantinos del 16, o incluso si se lee el Quijote, oye, la cultura del esfuerzo y del trabajo y cierto tal es tan nuestra como de nadie. Otra cosa es que es verdad que te compro que da la sensación de que a veces nos hayamos olvidado, ¿no? Nos hayamos olvidado. Pero no, o sea, yo creo que a nadie, o sea, nada está escrito y nada nos impide a nosotros también tener esa cultura del esfuerzo, aunque bueno, es verdad que tampoco es que a nivel de medios de comunicación, incentivos, instituciones, leyes, etcétera, se esté favoreciendo digamos, una propensión al ahorro, ¿no? Y empezando por los tipos de interés. Unos tipos de interés cero es simplemente lanzar un mensaje a la ciudadanía, por ponerlo aquello long story short, de gástenselo usted todo. O sea, cuando tú estás penalizando el dinero, que es una mercancía y que como tal tiene que tener un rédito, si tú ese rédito artificialmente lo hundes a cero o incluso en terreno negativo, estás sentando un esquema de incentivos que además no es únicamente monetario. Lo hemos visto desde el 1 de enero, únicamente podemos hacer una aportación de 2.000 euros a los planes de pensiones para que se nos aminore la base imponible. Que, por cierto, es un tipo de fiscalizar el ahorro de la gente y la renta de la gente que va en contra de lo que nos dice el hombre más rico de Babilonia, que nos dice, antes de poneros a consumir, ahorra un 10% de tu income. Claro, esto nosotros tendríamos que ir a la hacienda pública y decir, la hacienda pública, antes de que tú me tributes el IRPF por lo que gano, tribútame por lo que ahorro. Déjeme usted deducirme los gastos que yo tengo de mi educación, al menos lo que consideremos como sociedad, que es básico, déjeme un 10% y de lo que me queda ya le pago algo a usted. Pero, ¿no? Entonces, todo esto tan intuitivo cuando uno lo expresa, la sociedad, las instituciones, las leyes, todo va orientado para el consumismo. Yo muchas veces, me lo has oído decir muchas veces, no estamos en un sistema capitalista que acumule capital, estamos en un sistema deudista que acumula deuda y que en todo caso es un sistema medio keynesiano consumista de una espiral inflacionista que no nos lleva a ningún lado, pero no es un sistema que favorezca la acumulación del ahorro como paso previo a la inversión, como paso previo
a la creación de riqueza, que es otra de las ideas que luego, si queréis, comentamos, que también sale en el libro del hombre más rico de Babilonia y que es clave para entender cómo, como inversores, cuando nos aproximamos a los mercados financieros, hay que aproximarse con la visión de decir, oye, yo como inversor voy a sacar un rendimiento de mis inversiones en tanto en cuanto pongo mi capital a trabajar. Y ese capital a trabajar crea riqueza y de esa creación de riqueza yo como accionista me llevo la parte alícuota. Eso es un sistema capitalista. A veces lo que tenemos ahora en los mercados financieros, pues bueno, es lo que es, ¿no? Pero está a veces muy alejado de este modelo verdaderamente capitalista, que insisto, Sí. no es lo que tenemos ahora, que es un sistema híbrido en donde una parte realmente está, bueno, realmente tiene un funcionamiento muy disfuncional. Yo te digo, en este libro fue donde encontré por primera vez esta famosísima frase que en inglés es pay yourself first, págate primero a ti mismo. Señor, Algunos sí, dicen señor. que se le atribuyen al autor, a Clason. También otro de los mensajes es vivir por debajo de tus posibilidades, lo cual no es lo que este sistema en el que vivimos fomenta ni muchísimo menos. Se fomenta la vida Total. a crédito. Has mencionado tú que es un sistema deudista, no capitalista. Bien, oye, quizá tenga que ver el hecho de que La tarjeta de crédito hay que quitarla. Hay que quitarla. Quien tenga todavía una tarjeta de crédito, que coja ahora y la corte. A no ser que la tenga para comprar cosas en online. Pero nada, la carga el diablo. La tarjeta de crédito es un producto diseñado para empobrecer a quien la tiene. sí, Punto. aquí, sí, sí, en Estados Unidos y países como América, Estados Unidos o México tienen un problema de Es deuda la de manera, los hogares. es la manera más rápida de perder el control sobre tus finanzas y llevar al día qué ingresas y qué gastas. Es la mejor Bueno, manera pues de con ese decalaje de tiempo perderse. Si a la gente ya es pobre de tiempo a la hora de llevar y ordenar sus finanzas personales, las tarjetas de crédito no hacen más que dificultar esta tarea. una pregunta que te quería hacer. ¿A ti te parece, a mí desde luego, que el hecho de que el escenario sea Babilonia, la antigua ramera bíblica, ¿no? Sea un poco por eso, una sociedad a lo mejor decadente, opulente al extremo, y por eso se llevó la acción a ese momento, en esa época de un imperio decadente, y Babilonia puede ser, por ejemplo, esta sociedad de consumo desenfrenado, de vida a crédito en la que estamos ahora mismo? Por eso quizás nunca pierde actualidad el libro. A ver, bueno, o sea, aquí es al revés. O sea, curiosamente, la civilización babilónica, que nos estamos situando por las mismas fechas que el imperio egipcio, o sea, estamos 2000 años antes de Cristo, más o menos, que es el apogeo de la civilización de Babilonia. Curiosamente es al revés. O sea, la civilización babilonia que se desarrolla en Mesopotamia, donde los antiguos creían que había estado el paraíso, eh, curiosamente se caracterizó por un sistema monetario muy estable, ¿vale? De hecho, yo a mí esto, o sea, lo poco que sé de Babilonia es del sistema monetario, ¿eh? No os penséis que soy un experto en Babilonia, porque si me pilláis con otras cuestiones, ni idea. Pero el tema monetario, que siempre me ha interesado mucho, en Babilonia es una de las civilizaciones que primero desarrollan la institución del dinero. Tenían un sistema que hoy llamaríamos bimetálico, pero que en aquel entonces era granos de cebada primero y luego plata. O sea, todavía estamos hablando que ni siquiera oro, ¿vale? Ni siquiera oro. Pensar que en Babilonia teníamos el código de Hammurabi, que en su época, en el mundo antiguo, fue quizás el desarrollo legislativo más importante que hubo en la historia de la civilización hasta que llegó el derecho romano. Que el código de Hammurabi tiene cosas buenas, porque los que hayáis leído, por ejemplo, la obra de Taleb, la obra talebiana, a Taleb cita mucho el tema del código de Hammurabi porque los antiguos dominaban mucho la buena gestión del riesgo, ¿vale? Entonces, dominaban mucho lo que Taleb ha popularizado como el skin in the game, ¿vale? Entonces, en el código de Hammurabi, que son unas tabletas de arcilla, se detalla, por ejemplo, cosas muy curiosas, ¿no? De que si un arquitecto hace una casa, antes de darla digamos, a quien ha comprado esa casa, el arquitecto tenía que pasar la primera noche durmiendo en la casa, por si se venía abajo. Entonces, tenía todo un sistema de mecanismos para evitar colapsos de cuando uno toma una decisión, pero las consecuencias negativas de esa decisión recaen en un tercero, como la banca con reserva fraccionaria y todo esto, ¿no? Pero también tenía cosas malas que provocaron su estancamiento, porque, por ejemplo, el código de Hammurabi, si algún día tenéis curiosidad y lo leéis,
la mitad del código son, o más de la mitad del código, es controles de precio, que es algo universal, ¿no? Es la tentación de cualquier gobernante, de cualquier civilización mínimamente avanzada de pensarse que la economía se puede controlar controlando los precios, ¿no? Entonces, básicamente el código de Hammurabi te fijaba cuántos granos de cebada o shekels, que si leéis el Antiguo Testamento, el shekel o el talento son unidades de medida monetaria, pues se tenía que fijar pues, para un médico, para lo que fuera, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Pero desconozco por qué Clayson centra sus parábolas en Babilonia, pero tiene cierta gracia porque Babilonia era una civilización abierta al comercio en donde había, parece, cierta tolerancia a la desigualdad. O sea, porque había cierta libertad de elección, porque ya sabéis que la desigualdad aparece cuando aparece la libertad para elegir. Y unos escogen el camino de la derecha y otros escogen el camino de la izquierda. Básicamente esto, aparte de otros, haciendo la historia corta, ¿eh? Entonces, el libro yo creo que utiliza, o le debió ir bien, porque volvemos a la exégesis de Luis, porque desconozco el motivo, pero sí que es verdad que genera un entorno en donde tú tienes mercaderes que están ganando mucho dinero y en cambio artesanos que como lo que ganan lo consumen, su bienestar en el tiempo no avanza, no progresa, porque no tienen capacidad de acumulación, no tienen capacidad de ahorro. Entonces, hay unos diálogos fantásticos en donde sale, por ejemplo, esa idea de Emilio Duró, que es tan divertido que si no lo conocéis, poner Emilio Duró en Google, que es un tío brillante y tiene un vídeo de 8 minutos brillante que dice, oye, si es que para que te vaya bien en algo, a veces es tan fácil como coger al mejor y copiar, ¿no? Copiar. Entonces, mucha gente que a veces se lamenta en el libro de sus bajas perspectivas económicas y de que no avanza y tal, dicen, no te quejes tanto y ¿por qué no observas lo que han hecho los tíos que hoy tienen muchas riquezas y que amansan muchas riquezas? Y entonces ahí empieza a leccionar con muchas lecciones de por qué esa gente hoy es rica, porque hace 20 años empezó a ahorrar, ¿no? Tiene mucha gracia. Está muy bien que lo digas porque me llamó la atención cuando el libro aconseja seguir el consejo de los sabios, es decir, o aprender de ellos, es decir, plantea una posición de humildad por parte de quien quiere llegar a ser uno de los hombres más ricos de la Babilonia, es decir, tienes mucho que aprender con trabajo, pégate a los que saben, copia e imita, haz lo que ellos, y si no vales para esto, pues deja que ellos, porque hay parábolas en que inviertes en negocios que otros llevan, ¿no? Con un procedimiento de una due diligence, como dirían ahora, ¿no? De un examen muy Total. concienzudo de dónde vas a poner el dinero, dáselo a quien controle de ese negocio, ¿no? Es decir, que el libro no anima en absoluto a cualquier tipo de esquema o planteamiento de beneficios rápidos en nada. El dinero gratis y rápido no existe. Total, no, total. Yo diría que casi el principal valor que destaca el libro, aparte de la cultura del esfuerzo y del trabajo que he mencionado antes, es la paciencia y la constancia, que son dos atributos que destacan en cualquier inversor. En cualquier inversor. Por ejemplo, ahora estábamos haciendo la anécdota esta de GameStop, ¿vale? Que es una acción Sí. que para los que no sigáis del mercado, era una acción que hace un mes o 2 meses estaba oscilando entre 3 y 5 dólares y ahora está a más de 300 dólares. ¿Quién seguro sabemos que ha ganado mucho dinero con esta apuesta? Michael Burry. Pero ¿cuál es la lección de Michael Burry? Michael Burry ha sido de una convicción. Michael Burry es accionista de GameStop, que sepamos, como mínimo desde hace 3 años. Y ha estado manteniendo una posición que además llevaba un lateral bajista desde hacía tiempo. Pero estaba con la convicción. Ha sido inversor y ha tenido la ganancia. Luego habrá el que en río revuelto se maneje y gane y tal, pero tal y como ganas, pierdes y ya estás con otras reglas del juego, ¿no? Pero sí que este mensaje es importante. Y luego yo creo que también del libro, de esto que decíamos ahora, yo creo que también se destaca un mensaje importantísimo, que es que a la hora de aproximar los mercados financieros, que son relativamente modernos, pero muy antiguos, porque el afán de financiar empresas y tal, todo esto. Oye, es verdad que hay un pico en Ámsterdam en el siglo XVI con las primeras sociedades anónimas y luego en el siglo XVIII con la revolución industrial. Pero la idea, los mercados financieros, sabéis que Tales de Mileto ya hacía productos derivados haciendo apuestas con Aristóteles sobre
materias primas agrícolas. Y os está hablando de Tales de Mileto. Entonces, esto es tan antiguo como la propia naturaleza humana, y yo creo que el libro te recuerda de que a veces no hay que inventar la rueda, de que las cosas, la sabiduría está ahí. El tema es que hay que irla a buscar, y luego la sabiduría está muy bien leerla, pero luego hay que practicarla, y lo difícil es practicarla, porque digamos, los incentivos que a veces tenemos para desviarnos del camino, de las 4 normas básicas que te garantizan ir acumulando riqueza en el largo plazo, son múltiples, ¿no? Los cantos de sirena, ¿no? El capítulo célebre de Ulises. Hay que atarse al palo, ¿no? O sea, en la carrera nos vamos a encontrar muchísimos obstáculos. Casi te diría que el principal es este azúcar del inversor de, uy, pensarme que me puedo meter hoy en GameStop y forrarme y irme y forrarme rápido, ¿no? Son las palabras que yo creo que más dinero hacen perder a la gente, y que en general yo creo que más dinero ha hecho perder en la historia de la bolsa, ¿no? El quererse enriquecer rápido. Yo creo que es la fórmula más rápida de perder dinero. Muy bien, antes describías con una perspicacia encomiable, porque yo he leído el libro varias veces y no me había dado cuenta de esa desigualdad de ricos, pobres que no llegan a acumular riqueza, que es el decorado en que transcurren las enseñanzas del libro. Bueno, pues quizá al hilo del comentario, Néstor pregunta, desde las finanzas, ¿qué es más importante, la igualdad o la libertad? Saludos desde Colombia, saludos Néstor. ¿Igualdad o libertad, Luis? Desde las finanzas. No, a ver, la igualdad es muy importante, pero el tema es si tú quieres igualdad de oportunidades, de que, oye, hay una frase muy bonita de Hayek que dice que como todas las personas somos diferentes, la ley nos tiene que tratar a todos igual, ¿vale? Y este invento que es la revolución burguesa, que luego criticará Marx, y ahora hacemos un poco de historia del pensamiento económico, pero básicamente la revolución burguesa lo que rompe con el antiguo régimen es precisamente la importancia de la igualdad. Decir, oye, ¿qué quiere decir esto de que haya un clero con unas normas, unos aristócratas con otras, incluso el rey que se cisca en todo? No, oiga, oiga. Aquí, si todos somos hijos de Dios, entre comillas, oye, las leyes tienen que ser iguales para todos y el esquema de convivencia tiene que ser el mismo, con las mismas igualdades de oportunidades, lo que incluye en sociedades y en civilizaciones modernas, incluye que el acceso a la sanidad y a la educación sean universales. Que eso tampoco se tiene que confundir con que sean públicos. O sea, una cosa es que sea universal y otra cosa es que la provisión de esos servicios públicos, o universales, perdón, que queremos decir, se tengan que suministrar vía monopolio público. Al revés, si queremos tener igualdad todos ante la ley, hemos de tener todos libertad para elegir nuestro propio camino, el médico con el que queremos estar o el sistema educativo al que nos queremos adherir, ¿no? Entonces, yo creo que eso no tiene nada que ver con... esta es la idea original del estado del bienestar, que por desgracia cada vez está más politizado, y el estado del bienestar ya no es una herramienta que favorece la igualdad de oportunidades, sino que es una herramienta que favorece simplemente el adoctrinamiento, la politización o la imposición de un modelo, que siempre nos lleva al desastre, porque como unos somos de una manera y otros son de otra, o ideamos mecanismos que permitan la convivencia y que todo el mundo pueda convivir y vivir conforme a sus valores y pueda tomar sus decisiones con un mínimo de respeto por la propiedad de los demás, pues oye, es que es un sin Dios. Y esa es la pena, ¿no? De que hemos transformado el estado del bienestar, que tenía que ser un sistema de garantía de esta universalidad de sanidad y educación, que además nos beneficiamos todos y son dos ideas que entroncan con el liberalismo clásico, se ha sustituido por un sistema que cada vez nos hace más irresponsables, cada vez es más ineficiente en la prestación de estos servicios, con lo cual tenemos un gasto que no para de subir y una deuda que no para de subir, al mismo tiempo que la calidad de los servicios se deteriora. La educación es el caso más claro, y encima te genera una polarización de las sociedades, porque el estado del bienestar ahora se ve como un botín, ¿no? Quiero gobernar para imponer a los demás mi visión, cuando lo lógico sería, oye, vamos a pactar una serie de mínimos y que cada uno tenga la libertad de elegir para conducir su vida como considere, ¿no? Me No, haces no son dos recordar... conceptos, no son dos conceptos excluyentes, libertad y igualdad. Y cualquiera, por ejemplo, que haya leído a Tocqueville,
Tocqueville lo explica muy bien. El problema es la perversión del concepto de igualdad y pretender que todos, que cada uno de nosotros tenemos nuestras preferencias libres y diferentes y nuestras ambiciones y demás, pretender que gente que tiene diferentes ambiciones, talentos, preferencias y que toma diferentes decisiones a lo largo de su vida tenga el mismo resultado, es no entender nada. Y además, la otra consecuencia es que esta igualdad se tiene que imponer con la fuerza. Y eso todos estamos de acuerdo que no es bueno. Creo que fue Friedman, ¿no?, quien dijo que una sociedad que anteponga la igualdad a la libertad no tendrá ninguna de las dos cosas, y en cambio una que anteponga la libertad a la igualdad acabará teniendo más libertad y más igualdad. Y la historia parece corroborarlo. Luis, hay una idea que también querría discutir contigo. El libro plantea que la riqueza que se adquiere rápidamente desaparece. El easy comes, easy goes. Si no ha habido esfuerzo para obtenerlo, no lo vas a valorar. Mi pregunta es, ¿tú crees que esto del enriquecimiento, la prosperidad, tiene mucho que ver con la actitud de cada uno? Hay una actitud y unos valores que fomentan la creación y acumulación de riqueza, otros que la mantienen y otros aún más que la aumentan. A ver, lo del Easy Comes, Easy Goes, que también es más viejo que la playa, yo creo que entronca con un tema que es el conocimiento, ¿no? De decir, oye, al final tu nivel de riqueza va a venir muy, muy determinado por tu capacidad de trabajo y por tu capacidad y conocimiento para administrar esa riqueza. Entonces, el ejemplo más claro, tú antes hablabas de la lotería. Todas las estadísticas disponibles te enseñan como un porcentaje sorprendentemente alto, pero sorprendentemente alto, estamos hablando del 90%, de gente que gana la lotería al cabo de 3, 5 y 10 años, vuelven a estar con el nivel de riqueza que tenían antes de haber ganado la lotería. ¿Por qué? Porque a esa inflación nominal en su riqueza no fue acompañada o acompasada por un incremento de la inteligencia, de la experiencia para saber gestionar bien esos patrimonios, ¿no? Entonces, al final, la riqueza que se genera lentamente, entre comillas, al final no deja de ser una consecuencia de nuestros aprendizajes, ¿no? De un proceso de prueba y error, de interiorizar ciertos aprendizajes que exigen disciplina y que a veces, como lo diré en moto, ¿no? O sea, tu madre te puede decir 1000 veces que no corras con la moto cuando te la acabas de comprar, pero hasta que no te caigas, no vas a ir con cuidado. Lo mismo con el coche, ¿no? Cuando empiezas a conducir, todo el mundo lo dice, los 3 primeros meses de conducción son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque te piensas que sabes conducir, que dominas el coche, ¡pum! Hasta que no, a veces no tenemos, o yendo en bicicleta, ¿no? La gente que va en bicicleta o que esquía muy bien, rascas y en la trayectoria pues se han roto una pierna, se han caído, o sea, hay un aprendizaje, ¿no? Hay unas cicatrices. Y esas cicatrices lo que hemos de procurar es que deriven en un conocimiento, que ese conocimiento podamos utilizarlo y en el que nuestra riqueza se apoye cómodamente. A veces, si esa riqueza viene muy rápida, porque ha sido pues, un momento especulativo, no sabremos qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal. Entonces, lo que tal como viene se fue. Es un poco lo que También pasa, ¿no? el libro... Hay el dicho aquel... No, digo, no, iba a decirte que en castellano es muy ilustrativo, ¿no? Aquello de un tonto y su dinero no duran mucho tiempo juntos. Pues es un poco esto, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Sí. Que es exigente. El dinero es exigente. Muy exigente. Y la verdad es que, ¿verdad? Nos salen de nuevo consignas, lemas más antiguos que las montañas. Es decir, y bueno, muchos se recogen en este libro. Una idea que me gusta del libro también es que anima a los jóvenes a tomar decisiones pronto, cuando son jóvenes, porque el tiempo les favorece. Y aquí, en este proceso de acumulación de riqueza y de acumulación de los valores y el conocimiento, que va a pagar réditos a lo largo de mucho tiempo. Es interesante porque esto también se rige por un esquema, digamos, de capitalización compuesta. No nos damos cuenta del potencial que nosotros, nuestra inversión en propio capital, en nuestra educación y formación, frecuentando la compañía de otros que saben más que nosotros y más del dinero, los réditos que eso nos va a producir a lo largo del tiempo no son lineales, son exponenciales. Y por eso los jóvenes que tomen y apliquen estas enseñanzas pronto, vamos, les conviene muchísimo más y harán bien en leer el libro, ¿verdad? Total. Bueno, de hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho de Bill Gates, del fundador de Microsoft, que dice que
y volvemos a la manera perversa en la que funciona nuestro cerebro, ¿eh? Porque si nuestro cerebro funcionara de otra manera y todos estuviéramos orientados a largo plazo, oye, tú, esto sería el paraíso en la Tierra y estaríamos todos forrados. Entonces, hago la broma, ¿eh? Pero que es un poco de que las personas humanas sobrevaloramos mucho lo que somos capaces de hacer en el muy corto plazo. Es decir, soy capaz de, yo qué sé, de hacer toda una lista de to-dos interminable en un día, ¿no? Siempre sobrevaloramos nuestras capacidades a muy corto plazo y en cambio infravaloramos lo que seríamos capaces de conseguir en 5 o 10 años, con la debida constancia y con la debida determinación y trabajo, ¿no? Es decir, oye, en 10 años puedes construir una fortuna o puedes levantar una empresa. Eso sí, la cantidad de trabajo que te puede llevar es la que es, ¿no? Pero siempre tendemos a infravalorar y eso liga con esta falta de ser conscientes de lo de interés compuesto, ¿no? Que antes de gastarnos algo, en economía hay el concepto muy útil de coste de oportunidad, ¿no? Entonces, el coste de oportunidad siempre hay que incluirle el cost of capital de posible que nosotros podemos tener con el interés compuesto para que veamos que 1.000 euros hoy igual son 8.300 euros de aquí a 10 años. Con lo cual, ¿sabes, Luigi? Bueno, no es lo mismo gastar 1.000 euros que gastarte 1.000 euros que sabes que son 1.000 euros. Uy, cuidado, pero no son 1.000 euros, es el potencial upside que me pueden tener estos 1.000 euros bien invertidos. Entonces tú tienes que pensar, ¿me vale la pena consumir a corto estos 1.000 euros o puedo ahorrar y empezarlos a capitalizar, ¿no? Y ese es uno de los tipos de decisión que yo creo que también traslucen en el libro que hoy nos ocupa. De nuevo, págate a ti mismo el primero, el 10% de tus ingresos, el famoso diezmo. Desde luego es para empezar, quizá un 10% no sea suficiente para un ingreso, a lo mejor un sueldo modal, el más común, pero bueno, por algún lugar se empieza y la idea es desarrollar el hábito en un largo plazo. Oye, Luis, David Actuario te pregunta, dice, tengo una duda sobre la que llevo algo leído y escuchado, pero no termino de entender. A ver si me la puedes aclarar, Luis. Dice, en particular, sobre el tema de que los bancos privados crean dinero de la nada, y lo entrecomilla, concediendo créditos. Hay quien defiende eso, y yo creo que el dinero que se presta pertenece a alguien, no se crea dinero de la nada. Si todos los depositantes deciden retirar el dinero a la vez, el banco quiebra. El banco solo canaliza dinero de unas manos a otras, ¿no? Te da gracias de antemano. Una pregunta bastante más de economía, pero bueno, como nos aproximamos ya un poquito al último tramo de la sesión, te la planteo. No, y yo creo que muy bien planteada. O sea, solo añadiría un matiz. Es verdad que la banca tradicionalmente era intermediaria y por eso se cobraba por los depósitos, porque tenían que estar remunerados. Pero solo se me ocurre un matiz, porque está muy bien expresado lo que dice, de que hoy estamos en un sistema en donde como la banca capta 100 y con esos 100 puede prestar apalancadamente prácticamente lo que quiera, ahora simplemente añadiría de que como estamos en una crisis de solvencia fuerte, donde el crédito, bueno, pues está funcionando, pero de aquella manera son los bancos centrales los que directamente están ya creando dinero, o sea, ya estamos en una etapa ya más avanzada, ¿no? El banco comercial hoy yo creo que es una mera sucursal del instituto emisor y el instituto emisor, por ejemplo, en el caso de España, pues vamos, es que prácticamente toda la totalidad de la deuda española emitida en 2020 la ha comprado el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, ya ni siquiera ha pasado por el sistema bancario, ya todo ese dinero ha sido creado, ¿no? Entonces, estamos ya bueno, es aquello de decir, ya no es economía, ¿no? La economía es un capital que se pone a trabajar, un proceso, un empresario, una visión empresarial y un proceso de creación de riqueza. Y ahora, una parte muy importante del PIB es simplemente un asiento nominativo contable en el balance de los bancos comerciales y en el balance de los bancos centrales, con las consecuencias que esto tiene, por ejemplo, para los salarios reales. Claro, el salario real, el Banco Central puede invertir dinero y puede imprimir euros y puede imprimir yenes o puede imprimir dólares, pero no te puede imprimir un coche, o no te puede imprimir un iPhone, o no te puede imprimir puestos de trabajo, ni te puede mejorar la productividad, ni la capacidad, entonces, ni el conocimiento de los trabajadores, ¿sabes? Ni mejorarles su productividad. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene la economía, el grueso de las economías occidentales desde hace 30 años. Es el gran problema, yo creo. El nudo gordiano, muy difícil de solucionar y que ahora está atenuado por una demografía que va a la baja y una revolución tecnológica tremendamente deflacionaria
que permite a los estados cocinar el IPC e ir tirando, ¿no? Porque ya sabéis que el Banco Central tolera la inflación de todo, acciones, pisos, de todo menos la de los salarios. Entonces, tenemos a las clases medias empobrecidas porque los salarios reales no hay manera que suban y sube todo lo demás porque el Banco Central, en mi humildísima opinión, pues no hace su trabajo desde hace un montón de décadas, ¿no? Y va dejando que el balance suba, ¿no? Que su balance suba. Qué interesante, la verdad es que deudismo, estos temas... Deudismo. Sí, deudismo. La verdad es que Hace siglos que el capitalismo murió. Yo de verdad que cada vez más convencido. Estamos en otra cosa. A ver, ojalá volvamos, pero a ver cómo metemos la pasta de dientes otra vez en el pote. Ese es el tema. Eso es muy difícil. Yo recomiendo ¿cómo volvemos a meter? Al menos de forma no violenta, porque ya sabéis que todos los problemas de deuda que en el mundo se han solucionado dándonos leches. Entonces, una de las cosas que yo creo que es el gran reto de nuestra generación es ver cómo convivimos con una deuda que hoy de facto es impagable y que únicamente se puede pagar generando una inflación que es lesiva con los salarios reales y que debido a lo lesiva que es con los salarios reales genera un malestar en las clases medias que las hace estar muy sensibles a movimientos políticos de tipo populista. Entonces, ¿cómo evitamos la revuelta social y al mismo tiempo pagamos la deuda si vamos a generar inflación? Sí. Es un conundrum que por eso cada vez salen gansadas más grandes, que si el ingreso mínimo vital, que si más impuestos a los ricos, que si tal. Todos son ideas de bombero para no querer atajar los problemas en su causa última, que es una deuda impagable, un gasto desproporcionado, en fin, falta de eficiencia a la hora de gastar en lo público, falta de eficiencia a la hora de regular lo privado, en fin. Esto ya nos alejamos del libro, pero venga con esta pregunta, súper interesante y central. Mira, yo voy a recomendar que vean los amigos de Value School 2 charlas. La tuya, dedicada a política monetaria, porque además diste un montón de referencias bibliográficas. A nuestra comunidad le gusta mucho leer y ahí encontrarán, cada diapositiva tenía un libro. Que se vayan a verla y se la descarguen en el curso del Summer Summit que está en Value Academy, gratis para todos. Y luego también la charla que en el Winter Summit, la escuela de invierno, nos dio Juan Manuel López Zafra sobre este tema también, política monetaria, la desaparición del efectivo, todo esto que estamos hablando, el botón rojo que van a apretar la montaña de deuda que alguna vez se tendrá que liquidar, quién sabe, todo eso está muy bien explicado en esas dos conferencias. Hay muchas pistas para el estudio. Me parece que David quiere repreguntarte, Luis. Dice, entonces, ¿los bancos privados crean dinero de la nada al conceder crédito? Te agradece y te pide perdón por su repregunta. No, pobre, correcto. El dinero de la nada. Dice. Correcto, es dinero bancario. Es dinero bancario. Y efectivamente, cuando tú concedes crédito, porque bien, esto ya nos ponemos muy teóricos, pero cuando bien te bajan el tipo de interés o te bajan el coeficiente de reserva fraccionaria o una sofisticación de mecanismos que hay ahora por la propia sofisticación de los propios productos financieros, el Banco Central quiere que sus sucursales, es decir, los bancos a los que supervisa, presten más, a través de los créditos, evidentemente, se expande lo que en economía se llama el poder de compra, es decir, tú te das un crédito, ¿vale? Entonces ese crédito genera demanda, porque ese crédito, ya sea de los particulares, de las familias o de las empresas, se traduce en más inversión, ya veremos si luego productiva o no, porque muchas veces la inversión no es productiva no por factores de demanda, sino por factores sustanciales de oferta, o simplemente más consumo, es decir, oye, si a mí me amplían hoy el régimen de la tarjeta de crédito y lo expanden de 56 días a 84, que vendrá, o me condonan la deuda de los estudiantes porque la absorbe la FED o lo que sea, tú lo que estás haciendo es incrementando el poder de compra de la gente, pero a través del crédito. Entonces, ese crédito te genera un consumo que a corto plazo te infla miopíamente, con una gran miopía el PIB, pero también, es decir, entre comillas, en la cuenta de resultados, pero si tú luego miras el balance, cada vez lo tienes con una deuda mayor, una deuda que luego te genera intereses y que luego te hipoteca tu propia política monetaria, porque ya sabéis que ahora una de las cosas que planean en los mercados es decir, oye, si ahora se nos repunta la inflación, que además preocupa porque hay muchos elementos sustancialmente que podrían hacer que esto sucediera, como por ejemplo hemos tenido el COVID, que ha roto las cadenas de suministro global, llevamos el ciclo monetario, ha deprimido artificialmente
durante mucho tiempo el precio de las materias primas. Sabéis que una bajada de los precios de las materias primas hace que la rentabilidad de muchas industrias en el sector primario dejen de ser atractivas, con lo cual el capital se retira de esas industrias que no son productivas, que no son rentables, con lo cual se reduce la oferta y llega un momento que esa oferta está tan reducida con respecto a la demanda que ¡pum!, te sube la inflación, ¿no? El mercado del petróleo, los que os interese, pues tiene ciclos recurrentes según la evolución del petróleo, se invierte más o menos. Entonces, bueno, ya se está hablando de que el Banco Central Europeo o la Fed, incluso con una inflación más que moderada, que superara el 2%, imaginaos el 2% de pérdida de adquisitivo real, reconocida por el Estado. Luego, igual el coste de la vida te está subiendo un 8, un 10%. Pues que el Banco Central igual tiene las manos atadas porque una leve subida de los tipos de interés deja en quiebra el sistema. No a los bancos, a los estados. Entonces, claro, cuando nos quebraron los bancos en 2008, había un pez más grande que eran los estados que podían acudir al rescate. Pero si nos quiebran los estados, o sea, como no venga un marciano con liquidez y nos rescate desde Marte y haga un bailout a todo el planeta, eso es un gran reset monetario, un Bretton Woods, pero tampoco tenemos un orden global que favorezca la existencia de un Bretton Woods, porque tenemos a los chinos a la suya, comprando oro como locos, los rusos a la suya, comprando oros como locos. Si ya cuesta que europeos y americanos se pongan de acuerdo, es un conundrum muy, muy complejo. Mira, María te pregunta, ¿tiene algo que ver esta enorme deuda que hay con el gran reseteo que dicen que va a haber? ¿Cómo podría ayudar los principios del libro para poder intentar protegerse uno contra esto? Muchas gracias. A ver, yo creo que el libro, el protegerse de la inflación, que es una de las empresas que supongo que habrá mucha gente joven que nos está escuchando, ¿no? Entonces, la gente joven, y no pongo fecha para no ofender y lo dejo en general, pero básicamente la gente joven tiene que saber que tiene dos problemas. Uno, que no va a tener pensión, no va a cobrar ni un duro de pensión, las va a tener que pagar, pero no va a recibir nada y además seguramente se va a enfrentar con unas décadas que tenemos por delante potencialmente con mucha inflación. Con lo cual, saber invertir y tener una cartera bien diversificada en activos reales que nos protejan nuestro patrimonio de la inflación, yo creo que es uno de los learnings, vamos, como saber inglés de importante, ¿vale? Para mí, en el mismo grado. Dicho esto, lo del gran reseteo y tal, yo desconozco, la verdad, o sea, sé que se dicen muchas gansadas, esta semana justo está el Foro Económico de Davos, que había sido años un foro interesante de seguir y que a mi juicio me vi la intervención de Xi Jinping por curiosidad intelectual del otro día y se ha quedado en una cosa para mí muy desfasada y con poco grit, con poco feeling con realmente los problemas que tenemos. Y me temo que no veo al Foro de Davos abordando este tipo de cuestiones de cómo reducimos la deuda mundial, cómo normalizamos los tipos de interés y cómo alumbramos una función pública que no esté basada simplemente en gasto, ¿no? y que sea mucho más creativa a la hora de solucionar problemas complejos, que al final nos hemos pensado que el gasto público es como una especie de 3 en 1, que todos los problemas del mundo mundial se van a solucionar con gasto público. Y esto es que no es verdad, no sé, es un mantra que se va diciendo, ¿no? Que ante cualquier problema, da igual que sea, yo qué sé, la desigualdad, las mujeres, el paro, la falta de educación, todo se arregla regándolo con dinero público. Y al revés, muchos de estos problemas se resuelven sin necesidad de gastar un duro, simplemente con buenas ideas, organizando las cosas de una manera solvente y racional. Oye, Jesús María te pregunta tu opinión sobre la inversión en metales preciosos. Lleva un tiempo preparando su jubilación comprando oro y plata física, que seguramente sería lo que tendría el hombre más rico de Babilonia en sus cofres, ¿no? Bueno, volvemos al tema de, bueno, el oro y la plata, ya sabéis, o sea, sin yo ser un experto en este tipo de inversiones, pero el oro, bueno, igual que la plata u otros metales preciosos, tienen una cosa que el dólar, el euro y el yen no tiene, que es una oferta limitada, acotada, y que encima la oferta de oro pues no depende de ningún político, ¿vale? No depende de la Yellen, ni del Trump, ni del Biden, ni de la Lagarde, ni de toda esta gente, ¿no? Entonces, hombre, en una cartera, sin duda, otra cosa es el asset allocation.
porque pensar que los activos financieros, como siempre, todo en su justa medida, ¿no? Pero sin duda, en una cartera, tener una parte de lo que se llama hard assets, ¿vale? Activos que tienen una oferta muy limitada y que en el largo del tiempo pues tienen un buen track record de servir como reserva de valor, ¿vale? Sabéis que el dinero tiene tres funciones básicas: unidad de cuenta, medio de intercambio y depósito de valor, ¿vale? El problema es que ahora tenemos, no hay un dinero que cumpla todas estas funciones, ¿vale? El dólar es unidad de cuenta, es método de intercambio comúnmente aceptado, igual que el euro, pero en cambio no es depósito de valor. El oro es depósito de valor en periodos largos de tiempo, pero no es, es unidad de cuenta, porque tú podrías cuantificar tu riqueza en onzas de oro, pero no es práctico para el día a día, ¿no? de tener intercambio, ¿no? Entonces, hay que tener un mix, ¿no? Hay que tener un mix de esto, pero sin duda es algo, aproximar cómo invertir y cómo tener una parte de nuestro portfolio en oro, por ejemplo, es otro conocimiento importante que de todas maneras aquí sí que es verdad que no liga con el libro que hoy tratamos, que igual es más básico. O sea, no os esperéis todas estas cuestiones que yo creo que son ya muy sofisticadas y que nos estamos alejando mucho de la sencillez de las parábolas de Clayson, ¿vale? Que ahora Pues mira, sí que ahora nos hemos alejado, aunque sea interesante igual, ¿eh? es muy Todas estas interesante preguntas son y centrales, ¿eh? para casi cerrar ya el vídeo, que se nos quede un vídeo casi de 60 minutos, de una horita, si te parece, y por recentrar la discusión, vamos a repasar las leyes que George Clason titula las 5 leyes del oro. Con eso cerramos. Te las voy a leer. Si quieres, tú comentas nada, 2 ideitas pequeñitas y ya con eso ponemos el lazo al vídeo. La primera ley del oro dice: el oro acude fácilmente y en cantidades siempre importantes al hombre que reserva no menos de una décima parte de sus ganancias para crear un bien en previsión del futuro suyo y de su familia. Pay yourself first, el 10%, el diezmo. Total. Y añado a nivel filosófico la importancia de una buena ética del trabajo, del esfuerzo y del ahorro, que es la base del sistema capitalista. Que si alguien quiere recordar cómo es la última sociedad capitalista, es entre el Ámsterdam del siglo XVI y la Escocia del XVIII. Es el esplendor de esto que nos está diciendo hoy Clayson. Perfecto. Ley número 2. El oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso, multiplicándose incluso como los rebaños en los campos. Poner el dinero a trabajar. Total. Y ahí, traduciéndolo a la idea sofisticada que subyace, cuando dice que eres capaz de ponerlo a trabajar en usos provechosos, eso es una buena gestión del riesgo, que uno de los elementos de la gestión del riesgo que nos llevaría a otro webinar es también la calidad del activo. Y la calidad del activo es sobre todo medir, oye, ¿cuál es el riesgo de solvencia que yo estoy asumiendo en mis inversiones? ¿Qué es el riesgo verdaderamente importante para el inversor? El riesgo de solvencia, es decir, la probabilidad, el assessment que yo haga a la calidad de ese activo y la probabilidad de yo perder mi inversión, porque esto va de no perder dinero en el largo plazo. Muy bien. La tercera ley: el oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de hombres sabios. Invierte en lo que conoces y si no sabes, que lo invierta el que conoce bien. Ahí, ligándolo también con nuestros tiempos presentes, ahí lo que nos está diciendo Clarkson también es que creo que cita en algún momento el rodéate de gente buena o de gente que tenga dinero. Ahí hay que ir con mucho cuidado con todas las estafas que hay ahora en YouTube. Cada vez que ves una charla sobre finanzas, la de gente que te promete justamente lo contrario que nos dice Clayson, que es cuánta gente te promete en anuncios de YouTube que te vas a hacer rico rápido. Y haceros la pregunta: si hacerse rico fuera tan fácil y tan rápido, ¿por qué no hay más millonarios caminando por la calle? Yo siempre lo digo, o sea, yo no veo tanto millonario cuando voy al trabajo caminando, no suelo ver tanto rico. Hay gente rica en Barcelona, sin duda, pero no es una mayoría. Entonces, si la riqueza fuera tan fácil de amasar como a veces nos prometen, preguntaros por qué no hay mucha más gente rica, ¿no? Bueno, hablamos aquí hace unos meses con Domingo Soriano del libro El millonario de la puerta de al lado, donde se hace claramente, se explica que muchos de esos millonarios son anónimos, nadie los conoce, Otro clásico, no son ostentosos,
Es otro Total. clásico, un vídeo que gustó muchísimo y que recomiendo que los amigos vayan a verlo. La ley cuarta, Luis. El oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. Esto es un corolario a lo que tú decías anteriormente, la ley 3. Total. La No, y ley... aparte esto, por ejemplo, Dime. sí, y esto, por ejemplo, inversores como Ray Dalio, lo han dicho muchos, ¿no? Pero ahí también subyace la potente idea de que uno y hará dinero en los mercados financieros en tanto en cuanto desarrolle unos principios de inversión y una reflexión, unos principios de inversión que efectivamente, oye, uno tiene que ir trabajando con el tiempo poco a poco, ¿no? Y saber a partir de esos principios de inversión sólidos y testados en el tiempo y que funcionan, Buffett habla aquello de generarte un área de competencia, ser capaz de desarrollar convicciones de inversión, de entender en qué se está invirtiendo y mantener, ¿sabes?, la paciencia y la constancia pese al múltiple ruido que suele haber en el mercado financiero, ¿no? Que es el precio que pagamos por tener liquidez en estos activos. Totalmente. Y vamos con la quinta y última ley del oro. El oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores o que se fía de su propia inexperiencia y de sus románticas intenciones de inversión. Nos previene de que no es oro todo lo que reluce. Tal cual, sí, nada que añadir. Es que además es tan claro Clayson hablando y con las parábolas que hace, ¿eh? No, nada que añadir. Es como hablar con tu abuela, son sentidos de sentido común que por desgracia y seguramente por la altísima volatilidad de los mercados financieros y los movimientos tan bruscos y esa sensación de que uno se puede enriquecer rápido, ese sentido común, por desgracia, muchas veces se diluye. Pues ya lo sabéis, amigos, vaya pedazo de libro, mucha sabiduría en muy poquitas páginas, El hombre más rico de Babilonia, en traducción muy cuidada de la editorial Ediciones Obelisco, tapa dura, sobrecubierta, vamos, un libro que hay que tener bueno para cualquier edad, cuanto antes lo leas mucho mejor, y es sabiduría milenaria de los tiempos de Babilonia, todos sabemos que primeros del siglo XX, expuesto magistralmente por nuestro amigo Luis Torras. Luis, ha sido un placer tenerte y bueno, compartir tus conocimientos con nosotros. Como veis, Luis tiene Nada, para rato, pero bueno, lo dejamos aquí no, con la invitación de que otro día, si Dios quiere, cuando estemos en la sede, vuelvas a venir y a exponer tanto de tantas cosas que sabes. Gracias, Luis, amigo. Nada, como siempre un placer, querido, y nada, y un placer hablar de este libro que además a mí me trae recuerdos de la infancia y todos muy gratos, o sea que un placer como siempre. Pues mira, Y Rafael te dice estupenda presentación, muchas gracias, gracias a los dos, felicidades por la charla y enhorabuena. Estos son los aplausos virtuales, enhorabuena, dice Pablo. En fin, que ha gustado un montón. Subiremos el vídeo dentro de unos 10 días. Tenemos un montón de vídeos ahí en cola de edición porque producimos muchísimo material, pero bueno, estará abierto para que lo veáis, toméis notas y lo difundáis desde el canal de YouTube. La semana que viene empezamos febrero ya con la primera conferencia. El profesor Carlos Rodríguez Brown, dándonos una clase magistral sobre la propaganda antimercado. Ahí es nada. Amigos, nos vemos la semana que viene. Luis, salud, buena semana muchas y salud gracias. para Salud todos. a Adiós, todos. amigos. Hasta la próxima.